Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Vamos a continuar con lo que viene siendo ni más ni menos nuestra clase de Teoría General del Estado. El mundo de las instituciones, como yo le he llamado, para ir conociendo cómo la sociedad políticamente se organiza. Socialmente, bueno, ya lo hemos visto, pero políticamente cómo se organiza. Estamos viendo que actualmente se organiza a través de lo que viene siendo el Estado. El Estado que es el nombre técnico de los países, pero que por cuestiones de lo que usted quiera, costumbres, ya llamamos países o hablamos de naciones. Pero en sí lo que viene siendo son los estados, el estado de Venezuela, el estado de Nicaragua, el estado de México. Pero al decir esto, pues lo confundimos con lo que viene siendo propiamente el estado de México, donde estamos aquí la mayoría de nosotros viviendo en lo que viene siendo Tlalnepantla, Ecatepec, Santa Clara, etcétera, etcétera. El estado, como hemos visto, está conformado por varios elementos. México no solamente es la masa continental conformada por 32 entidades federativas, y así por lo general nosotros tenemos esa visión, sino que México también mar territorial, y todo lo que implica mar territorial, zona contigua, zona exclusiva económica, mar patrimonial y demás cosas. Está conformada también por lo que viene siendo el aire, lo que viene siendo por tanto el espacio aéreo, que te incluye desde la troposfera hasta lo que viene siendo la exósfera y todo lo que significa todo este tipo de cosas, donde los países, aunque es tema de derecho internacional público, pues ya desde ahorita tú lo vas visualizando, no se han puesto de acuerdo por razones obvias. Los países en desarrollo quieren que el mar territorial y espacio aéreo sea la menor cantidad posible. En cambio, como lo hemos visto, los subdesarrollados como es México quieren que sea el mayor límite posible, porque ahorita ese espacio y ese mar territorial pues no tan fácilmente podría ser explorado por los países desarrollados, dado que atacarían o afectarían nuestra soberanía. Y la intención es justamente evitar ese tipo de situaciones. Estamos analizando otro elemento importante del Estado, que es la autoridad. El gobierno, compañeros, que manda, que ordena dentro de una sociedad. ¿Qué le vamos a hacer? No nos gustan los gobiernos, desde el simple policía que nos llama la atención hasta la gente de tránsito que nos molesta, hasta lo que es un presidente municipal, un diputado, un senador, lo que tú quieras. Pero como lo estamos manejando, compañeros, si habiendo estos personajes hay lo que hay, violencia, secuestros, robos, asaltos, imagínate cómo sería la sociedad si, aún teniéndolos, los hay, ¿qué pasaría si no los tuviéramos? Si no hubiera una organización política en un país donde hubiera una autoridad, un representante que representara, perdón por la redundancia, a todo ese pueblo, a toda esa cultura con los demás países. Una autoridad que se impusiera a través de leyes, a través de instituciones, a través de policías, para mantener el orden, la paz, la seguridad. Si habiéndolas lo hay, ahora imagínate si no las hubiera. Ahora, se entiende que la delincuencia pues tenga que enfrentarse con la autoridad. Pero ¿cómo explicar entonces que tú lo estás viendo con la pandemia en Alemania, en Francia, en Italia? Hay gente que está enfrentando con la policía porque está en contra de las medidas del confinamiento. Consideran que es un atentado a su libertad, un atentado en contra de sus derechos, de que no les permitan salir, de que no les permitan ir a los cines, de que les cierren los restaurantes. Sienten y consideran que es un atentado a su libertad, ¿sí? Es un atentado a lo que viene siendo su forma de ser. Entonces, como puedes ver, compañeros, el Estado, como forma de organización política, como forma de todo esto, requiere que se lleve de esta manera. Así que jóvenes, vamos a tratar de entender un poquito más todo esto y entender como tú, sobre todo que eres licenciado en Derecho, ¿sí? ¿Qué es mejor? Pues antes vivir bajo una autoridad. Pero las autoridades, las leyes, son imperfectas. Tú como futuro abogado tienes que poner tu granito de arena, Dios quiera tenga voz de profeta, para si bien no hacerlas perfectas, al menos perfectibles. Si bien no a convertir esto en un reino de Dios donde todo es perfecto, sí al menos tratar de que haya menos violencia, menos conflictos y menos problemas por el estilo. Aquí, jóvenes, vamos a tratar de entender este galimatías, de entender esta situación, para poder mejor comprender en dónde nos encontramos y sobre todo tú como futuro abogado, sepas, como lo hemos visto en otras clases,
ante cualquier conflicto, ¿ante qué autoridad recurrir? Recuerda, no todo es código civil, no todo es código penal, no todos son juzgados civiles, no todos son juzgados penales, no todo es Ministerio Público. También tenemos autoridades administrativas, autoridades fiscales, tenemos otro tipo de autoridades en donde inclusive también tenemos que actuar. Puede ser que un grupo de empresarios te busquen abogado a futuro, porque saben ellos que va a expedirse una ley por parte del Poder Legislativo y sancionada por el Ejecutivo, donde va a obligar a los empresarios a que paguen cierta cantidad de impuestos. Y ellos consideran, vulneran su libertad, vulneran sus derechos. Entonces, como puedes ver, esto no lo vas a tener que tramitar necesariamente ante un juzgado civil, ante un juzgado penal, ante un Ministerio Público. Tienes que tramitarlo, bien sea ante un tribunal colegiado de circuito o ante la Suprema Corte, dependiendo si se trata de un amparo directo o un amparo indirecto. Sea pues, compañeros, este mundo de la teoría del Estado, este mundo del poder legislativo, del mundo de las instituciones, que nos permita ir comprendiendo más lo que significa vivir en una sociedad, lo que tenemos que hacer no solamente en cuanto a la justicia, en cuanto a defender a nuestros clientes, sino en cuanto a mejorar, compañeros, y perfeccionar las instituciones y las leyes bajo las cuales nosotros estamos sometidos o nos encontramos dentro de ellas. Por visto, por explicado a grandes rasgos, espero lo que es el poder, los poderes federales y todo el poder ejecutivo federal. Ahora vamos a ver el poder ejecutivo federal, porque recuerda, hay un poder ejecutivo federal, pero también hay un poder ejecutivo estatal, hay un poder legislativo federal, pero también hay un poder legislativo estatal, hay un poder judicial federal, pero también hay un poder judicial estatal. Entonces vamos a ver este tipo de poderes y entender que división de poderes son poderes federales, poderes estatales y poderes municipales. Y no solo es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, compañeros. Respecto de lo que viene siendo el poder legislativo, que ya empezamos a ver desde la clase anterior, vamos a ver, compañeros, las atribuciones o facultades de este poder legislativo. No todas, porque esto es parte del derecho constitucional. En derecho constitucional seguramente lo verás con más calma, con más amplitud. Lo que vamos a ver ahora es a grandes rasgos cuáles son las atribuciones o las facultades que tiene el poder legislativo, aclarando que el poder legislativo, como lo hemos visto en clase anterior, se conforma por un Congreso General o un Congreso de la Unión, que a su vez está conformado e integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Bajo esta perspectiva, compañeros, quede bien claro lo siguiente: el poder legislativo tiene facultades en su conjunto como Congreso General, donde hay asuntos donde tienen que intervenir tanto los diputados como los senadores. Es decir, forzosamente los dos tienen que intervenir. Entonces, hablamos de facultades exclusivas del Congreso de la Unión o Congreso General, donde se requiere que los dos, tanto diputados como senadores, intervengan, participen y emitan su voto. Pero entre el Poder Legislativo también hay facultades que son exclusivas, que solo le corresponden a los diputados y que ahí no tienen que meter los senadores para nada. Y viceversa. Hay facultades que son exclusivas y propias del de la Cámara de Senadores. Y que los diputados, por tanto, no tienen, ni pueden, ni deben de intervenir en los asuntos propios del de la Cámara de Diputados. Entonces, como puedes ver, hay tres diferentes tipos de facultades dentro del poder legislativo. Las facultades propias del poder legislativo como conjunto, como Congreso General o Congreso General, donde los dos diputados y senadores tienen y deben de participar. Hay facultades donde solamente son exclusivas de los senadores, hay facultades donde son solamente exclusivas de los diputados. Empecemos por las facultades exclusivas del Congreso General, ¿sí? Donde forzosamente, necesariamente, para que haya un acuerdo, se requiere que intervengan las dos cámaras, tanto las de diputados, con sus 500 diputados o la mayoría, y lo que viene siendo sus 128 senadores de la República.
Esto está consagrado en el artículo 73 constitucional. Dentro de estas facultades que tiene el Congreso como organismo colegiado por los dos, destaca el de admitir nuevos estados y crear nuevos dentro de los ya existentes. Como ustedes saben, nuestra configuración política de la República Mexicana ha variado mucho. Ahí tenemos tres diferentes mapas de 1821, 1840 y de 1974. Y si lo vemos con el actual 2021 va a variar. Porque ve cómo nuestro territorio, por cuestiones ya tú bien lo sabes, nuestro territorio también comprendía lo que es California, lo que es Utah, lo que es Nuevo México, lo que es Texas, lo que viene siendo Colorado. Territorios que nos fueron quitados a la mala por Estados Unidos y que por tanto pasaron a ser territorio extranjero. Y como tú puedes ver, el estado de Chihuahua, el estado de Sonora, el estado de Tamaulipas llegaba más allá del río Bravo. Y con motivo de esta usurpación, de este agandalle, diríamos, que hizo Estados Unidos, se redujeron. Entonces, eso fue por cuestiones políticas, por cuestiones de invasión extranjera. Pero obviamente al quedar esto, tuvieron que hacer algunos ajustes. Ahí si tú te fijas, si eres buen receptor, aún no aparece el estado de Aguascalientes, que se conformó quitándole a Zacatecas una parte de su territorio. Puede ser, y a futuro no descartes esa posibilidad, compañeros, que en un momento determinado a lo mejor se quiera formar otro estado, más a empezar los más grandes, Chihuahua, Sonora, que se quiera dividir en una fracción y formar otro estado. Si así fuera, le va a corresponder al Congreso de la Unión determinar si se aprueba o no se aprueba que Chihuahua se divida en dos o en tres y se formen dos nuevos estados. Bueno, uno nuevo, el de Chihuahua, más el nuevo que va a aparecer. Puede darse el caso. Puede darse el caso también, como vemos, que a lo mejor otro estado de la República Mexicana también tenga esa cualidad, que tienda a fraccionarse, a dividirse. Te recuerdo otra situación, tal vez no a fraccionarse, pero sí a unirse. Desde hace mucho tiempo se ha manejado la idea de unir a la Ciudad de México con el Estado de México, tal vez no en su entorno, en su totalidad. Pero sí, por ejemplo, se trata de que municipios cercanos a la Ciudad de México, como son el de Ecatepec, el de Tlalnepantla, entre otros, queden adheridos a la Ciudad de México y ya formen parte de la Ciudad de México. Vamos a pensar que así fuera. Entonces, como puedes ver, aquí estamos tratando de ampliar un estado. Si esto procediera, se va a requerir entonces que el Congreso de la Unión dé esa autorización, de ese permiso. En los años 70, aunque no se ve muy claro ahí en el mapa, yo lo recuerdo, pues te hablo de cuando tu maestro, hoy viejito, ya era niño, conocí la República Mexicana conformada por los territorios de Baja California y el territorio de Quintana Roo. Es decir, aún no tenían el carácter de entidades federativas o de estados, se conocían como los territorios de Baja California y el territorio de Quintana Roo, y así aparecían los mapas. Fue con el tiempo hasta que el Congreso de la Unión decidió que estos territorios tuvieran por tanto autonomía, tuvieran sus propias autoridades y por tanto se convirtieran en estados. Y estableció que fuera el estado de California Norte y el estado de California Sur y el estado de Quintana Roo. No te olvides también que históricamente hubo una época en que Chiapas y Yucatán quisieron separarse de México, quisieron ser estados independientes. Y quisieron ser un país diferente a México y por tanto un país que no dependiera de México. Porque recuerda que Guatemala, lo que es Guatemala es Belice, también pertenecían a México. Pero que ellos se separaron de México y por eso hoy son estados independientes. Pero si la historia no hubiera sido como lo fue, entonces ahorita Belice y Guatemala serían estados de la República Mexicana y no serían solamente países diferentes. En fin, territorialmente pueden pasar muchas cosas. A lo mejor a ti te va a tocar vivirlo. Te va a tocar vivir que de repente quieren formar un nuevo estado, pues adelante. No sé, pero acá en el Estado de México, donde creo que la mayoría somos, Nezahualcóyotl es un municipio muy grande. Hablo ya de municipios, ya no hablo de estados, pero es un fenómeno más o menos similar. Aragón, hasta donde yo tengo entendido, pertenece al municipio de Nezahualcóyotl. Y Aragón quiere independizarse de Nezahualcóyotl y quiere formar su propio municipio y ser el municipio de Aragón independiente del municipio de Nezahualcóyotl.
acá donde tu maestro vive se conoce como Tultitlán. Hay un municipio, el municipio de Tultitlán, y hay un poblado que se llama San Pablo de las Salinas, que se supone San Pablo de las Salinas es anterior a Tultitlán, algo así por el estilo. Desde ese tiempo los habitantes de San Pablo de Salinas están gestionando independizarse y ser un municipio propio sin depender de Tultitlán y ser por tanto el municipio de San Pablo de las Salinas. Por ahí va la cosa. Entonces, como puedes ver, a nivel municipal se presenta esto. A nivel estatal, pues olvídate, te doy otro dato más. Cuenta que el año pasado los gobernadores del PAN, entre otros el de Jalisco, el de Aguascalientes, San Luis Potosí, el de Tamaulipas y el del PRD de Michoacán, hicieron una alianza federalista, donde amenazaban al gobierno federal fiscalmente hablando, no territorialmente, fiscalmente, separarse de la federación y ya no darle los ingresos por concepto de IVA que le corresponde a la federación, porque consideran que la federación, el gobierno federal, no le está dando los recursos suficientes por concepto de impuestos. Entonces, como puedes ver, vamos a pensar que de lo fiscal se pasaran a lo político y que amenazaran con separarse de México, que amenazaran con X situación. Es decir, hay que tener un poquito de visión y hay que ver que los problemas pues pueden presentarse, pueden darse. Te paso otro dato más. Primero de Vicente Fox se creó o se elaboró el famoso Plan Puebla-Panamá, el PPP, el Plan Puebla-Panamá, con motivo del Tratado de Libre Comercio, cuya intención era que los países del norte, los estados del norte de México, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con el tiempo quedaran adheridos a Estados Unidos. Junto también con Sinaloa, con Durango, con Zacatecas, con San Luis, algo así, creo que Guanajuato, quedaran adheridos a Estados Unidos. Y todos los países, desde lo que viene siendo Nayarit, Veracruz, hacia abajo, quedaran adheridos a lo que vendría siendo los países de Centroamérica. Y dividir a México en dos. La parte norte ligada a Estados Unidos, que es la parte supuestamente la más productiva, la industrializada, y la parte del centro y sur con Centroamérica, que nos liga de que son los estados más pobres, son los estados menos industrializados, más dedicados a la agricultura, al campo, a la ganadería. Entonces, como puedes ver, hay mucho todavía que cortar en cuanto a cómo se pueden conformar los estados. Un último dato, para no meternos en más, como dices tú, ustedes más choros, más rollos. Recuerda que México, antes de ser México, se llamaba la Nueva España. Antes de la Nueva España se llamaba Tenochtitlan. Antes de Tenochtitlan se le llamó Mesoamérica y Aridomérica. Se supone, cuando vemos la siguiente etapa de las organizaciones supranacionales, a lo mejor algún día, quizás tú ya, abuelito, como era el maestro, dirás que este país se llamaba antes México. En tus tiempos se conocías como México y que hoy tiene otro nombre. En fin, ya hablaremos de más, por eso no es nada fuera de tiempo que establezca en la Constitución que el Congreso tiene facultades para admitir nuevos estados. Vamos a pensar ahora, perdón, se me ocurrió, que Belice quisiera integrarse a México. Acuérdate que Puerto Rico desde cuando quiere, bueno, ya es un país integrado, pero quiere ser pleno a Estados Unidos. Y ahora Belice quiere integrarse a México. Entonces tenemos que aceptar a Belice como un estado, una entidad federativa de la República Dominicana. Pues que al rato se inviertan las cosas. Acuérdate que los tejanos tenían permiso desde Agustín de Iturbide para ocupar esa parte del territorio mexicano. Luego decidieron independizar de México y así es como Texas se separó de México. Tú sabes que allá, donde tengo entendido, ya en Estados Unidos hay cerca de 26 millones de mexicanos, imagínate, 26 millones. Y que se poblara Texas de mexicanos y que ahora ellos quisieran Texas volver a ser de México y no Estados Unidos. Bueno, como puedes ver, hay mucho para conjeturar, para hipotetizar, para imaginar, pero que tiene un sentido lógico y que por eso esta facultad no es una aberración, tiene su razón de ser, y ahora a ti te va a tocar vivir que en un momento determinado algún estado o algún momento se quiera admitir un nuevo estado, o bien que se quieran crear otros estados dentro de ese mismo estado.
Otra facultad propia del Congreso de la Unión es el que tiene que autorizar al Ejecutivo Federal para celebrar préstamos o empréstitos e incrementar la deuda pública. Es decir, el presidente de la República Mexicana no la tiene fácil en cuanto a que puede pedirle al Fondo Monetario Internacional, pedirle al Banco Mundial o al Banco Internacional de Desarrollo dinero, préstamo. Él lo puede hacer, pero para que esto sea legal y por tanto no haya ningún problema, se requiere que el Congreso de la Unión autorice dicho préstamo. El presidente tiene la facultad de poderlo solicitar, pero para que sea legal este préstamo de miles de millones de dólares, se requiere que diputados y senadores den su aprobación. Que no nada más el presidente, porque es el poder ejecutivo, puede contratar deuda pública y puede adquirir deuda pública a nombre de los mexicanos. Se requiere que los representantes de los estados y los representantes del pueblo, diputados y senadores, también den su sanción, también den su autorización para que esto proceda. Entonces, ahí está otra facultad exclusiva que tiene el Congreso de la Unión: autorizar los préstamos o empréstitos que el presidente, nuestro senador, quiera adquirir. Requiere del aval del Poder Legislativo en su conjunto, diputados y senadores. Otra facultad propia del Congreso Federal es legislar en materia federal, es decir, emitir leyes sobre hidrocarburos, minería, comercio, servicios financieros, en materia laboral o del trabajo, energía eléctrica y nuclear, sobre la nacionalidad, ciudadanía, migración, salubridad, vías canales de comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, internet, etc. Es decir, es una facultad propia del Poder Legislativo elaborar leyes que rigen en materia laboral sobre estos tópicos o estos temas. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, su nombre lo dice, es una ley que se aplica en toda la República Mexicana. Es una ley federal. Por tanto, no puede haber una ley del trabajo de Sonora, ley del trabajo de Aguascalientes, ley del trabajo de Sinaloa, como sí lo hay Código Civil del Estado de México, Código Civil de la Ciudad de México, Código Civil del Estado de Zacatecas, Código Civil del Estado de Sonora, porque ahí hay un Congreso que legislan materia civil o materia penal dentro de su estado. Pero hay algunos ámbitos o materias o temas que solo le corresponden al Congreso General, que son las leyes federales o las leyes generales, la Ley General de la Educación, la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código de Comercio, ¿sí?, la Ley Federal del Trabajo. Son leyes que solo pueden ser elaboradas o redactadas por el Congreso de la Unión, por diputados y senadores. Y por tanto, ningún Congreso local, ningún estado puede expedir la ley del servicio eléctrico del estado de Zacatecas, la ley de minería del estado de Durango. No, son leyes que solamente el Congreso puede crear. Ahí tenemos los diversos temas sobre los cuales el Congreso puede emitir leyes federales: hidrocarburos, minería, es decir, gasolina, etcétera, comercio, servicios financieros, laboral o del trabajo, energía eléctrica, nuclear, nacionalidad, ciudadanía, migración, salubridad, vías canales de comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, internet y muchas más. Nada más son algunas sobre las cuales solo el Congreso General puede legislar, y tienen prohibido, por tanto, legislar los congresos estatales o locales. De igual manera, el Congreso General tiene facultades para conceder licencia, permiso al presidente en turno para recibir su renuncia y nombrar en su caso al presidente sustituto o interino según corresponda. Cuenta que en México hay un solo titular de Poder Ejecutivo, el presidente de la República Mexicana, no hay vicepresidente. Entonces hay la vicepresidencia porque en caso de que el presidente llegara a fallecer o a renunciar, no hay vacío de poder. Inmediatamente el vicepresidente ocupa dicho cargo y con eso se soluciona el problema. México vivió la etapa de presidente y vicepresidente, pero a partir de la revolución y desde antes de la revolución solo existe la figura del presidente, una sola persona, que como ser humano puede enfermarse, puede sufrir un accidente, puede por tanto morir antes que termine su mandato. Entonces se presentaría un caos político de alguna manera, porque ¿quién va a ocupar el cargo? El Congreso General, diputados y senadores, tiene que ponerse de acuerdo, y como tú comprenderás, va a ser muy difícil entre ellos poder determinar quién va a ser el nuevo presidente.
ante la renuncia, la muerte o lo que quieras del presidente en turno. Desde que estaba Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pedía a gritos a la Virgencita que me hiciera ese milagro. Nunca me lo hizo. Pero se supone que la Constitución tiene previsto esa situación. México ya vivió esa situación. Te recuerdo que Venustiano Carranza, 1917-1920, no terminó su mandato presidencial, lo mataron. El mismo Álvaro Obregón lo mandó a matar en Tlaxcalantongo, Puebla. Entonces nos quedamos sin presidente. ¿Qué hizo el Congreso de la Unión? Nombró como presidente interino, presidente sustituto, ni más ni menos que Adolfo de la Huerta, y duró un par de meses, para que en lo que se terminaba el periodo de Venustiano Carranza y se nombraran nuevas elecciones, se pudiera determinar quién era el nuevo presidente. Otro caso presentó igual en la época del Maximato, cuando Pascual Ortiz Rubio, cuya presidencia era del 30 al 34, eran 4 años, en el 32 decide renunciar. ¿Y por qué renuncia? Por un acto de mucha valentía, al renunciar porque sostiene que Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, no lo deja gobernar libremente, sino que él quiere imponer sus reglas, y entre un acto de muchos pantalones renuncia a la presidencia. El Congreso, para subsanar esta falla o esta vacante, entonces nombra a Abelardo Rodríguez como presidente interino para que termine este mandato. Como puedes ver, también la Constitución prevé este caso. A mí no me tocó vivirlo. Quién sabe si a usted a futuro le llega a tocar vivir que un presidente pueda renunciar o pueda tener algún problema o pueda ser asesinado y en consecuencia otro presidente de ser nombrado. ¿Quién lo nombra? El Congreso de la Unión. ¿Sí? ¿De dónde? Se supone que se va a haber varias propuestas. Está el secretario de Gobernación, está el secretario de tal lugar, de tal dependientes, él podría ser, pero se requiere el consenso del Congreso General. Son a grandes rasgos algunas de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a Congreso General. Son más, pero bueno, no estamos en derecho constitucional, son una idea de cómo está organizada nuestro gobierno políticamente hablando. Ahora vamos a ver las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados conforme al artículo 74 constitucional. Solamente los diputados. Aquí los senadores no pueden intervenir. Prohibido que los senadores participen, prohibido que los senadores emitan su voto, prohibido que los senadores debatan. Es una facultad exclusiva que solo corresponde a los diputados. ¿Cuál es? Los diputados con facultad exclusiva deben de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, cuánto es lo que va a disponer el gobierno. Acuérdate que Hacienda propone. Yo propongo tantos miles o billones de pesos. Pero yo, diputado o Cámara de Diputados, determino si te doy los tantos miles de billones de pesos, te doy menos o te doy más miles de billones de pesos. Porque al final el Ejecutivo propone, pero quien autoriza, quien da da el permiso, es la Cámara de Diputados, solamente la Cámara de Diputados. Otra facultad propia de los diputados es someter a juicio político a los funcionarios que hayan incumplido, hayan violado la ley, hayan cometido algún acto indebido, para poderlos desaforar, dejarlos sin ese privilegio y por tanto proceder penalmente en contra de esos servidores públicos. En lo personal, a mí me tocó vivir, no sé si a ustedes, no creo, estaban todavía bebés, todavía estaban niños, o a lo mejor todavía estaban en proyecto, en lo que fue el desafuero de López Obrador, en donde se le imputó o se le achacó el desacato de haber hecho una entrada a un hospital, y se estimó que se violó y se perjudicó a un particular. Entonces, como puedes ver, los funcionarios públicos, las autoridades, el presidente, los gobernadores, pueden llevar a cabo el famoso desafuero, si quitarles el fuero, que con el fuero nadie los puede juzgar por haber cometido delitos del orden común. Porque imagínate si esto procediera y se hubiera procedido el desafuero de un presidente. Entonces, ¿qué hace nuestra nación? O sea, trae muchos problemas políticos. Entonces, bajo esta perspectiva, antes de desaforarlos, los diputados escuchan, oyen y entonces determinan si procede o no procede, pero solo los diputados.
Son los diputados los que determinan si procede el desafuero del funcionario, del gobernador de la autoridad política o no procede. Aquí los senadores tampoco tienen que intervenir, tampoco tienen que participar. Es una facultad exclusiva que le corresponde únicamente a lo que viene siendo la Cámara de Diputados. Son algunas, no son todas, insisto, son algunas. Vamos a ver ahora algunas facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, en donde, al revés, los diputados no tienen por qué intervenir, no deben por qué intervenir, no están invitados a este tipo de temas o de conceptos que solo le corresponde a los senadores. ¿Cuál es la facultad exclusiva de los senadores? Entre otras, compañeros, entre otras, de acuerdo al artículo 76 constitucional, es analizar la política exterior del gobierno federal. El gobierno federal es el representante de nuestro país ante el mundo. Es el que, por tanto, nos va a representar a los mexicanos ante cualquier autoridad mundial, la ONU o cualquier otro Estados Unidos. Él, por tanto, maneja una política exterior. Recordemos, por ejemplo, que en los tiempos de Vicente Fox o en los tiempos de Felipe Calderón se rompieron relaciones con Venezuela, se rompieron relaciones con Cuba, y así por el estilo. Con Luis Echeverría y López Portillo se establecieron vínculos estrechos con Cuba, inclusive con López Mateos, etc. Entonces cada presidente tiene su propia política exterior. En un momento determinado, un presidente mexicano puede romper relaciones, vamos a hacer, con China, con Estados Unidos. O puede hacer relaciones con Venezuela, con otros países, con Corea del Norte, por decir algo. Entonces, aunque es facultad propia del presidente y él lo puede hacer, los senadores están facultados para opinar, para dar su opinión, sus comentarios sobre el rumbo que está siguiendo nuestra política. Estás mal, presidente. No nos conviene romper relaciones con Estados Unidos. Es un socio comercial que nos conviene para nuestra economía y si tú rompes relaciones con él, va a tener problemas fuertes en nuestra economía. Haces mal, presidente, en tener relaciones con Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, que es un comunista. Vamos a tener problemas con ellos y con Estados Unidos. No nos conviene tener relaciones con países comunistas, con países extremistas, con países terroristas, con países, etcétera. Entonces, como ven, los senadores tienen esa facultad de analizar, de opinar sobre la política que sigue el presidente en materia exterior, en política exterior. De igual manera, los senadores están facultados para autorizar los tratados internacionales. López Obrador podrá firmar cuanto tratado quiera con cualquier país, con cualquier autoridad internacional. Pero para que ese tratado tenga validez, se requiere que los senadores lo hayan aprobado. Es decir, no es suficiente que el presidente lo firme. Lo puede firmar, pero si los senadores no lo aprueban, ese tratado queda sin efectos. Es decir, no tiene ninguna obligación para cumplirse porque los senadores no lo autorizaron. Entonces, como puedes ver, el Senado tiene una responsabilidad fuerte de analizar la política exterior como una forma de censor o de dar su voto o dar su opinión sobre la política que está manejando el presidente en turno. Y de igual manera, corregir al presidente por si él firma un tratado que nos pueda perjudicar a México. Todos los senadores tienen la opción de que aunque el presidente lo haya firmado, ellos pueden desacreditarlo o no autorizarlo y por tanto quedar sin efectos. Una facultad propia de los senadores. Otra facultad propia de los senadores es que ellos pueden autorizar la salida de tropas mexicanas al extranjero. ¿Sabes que el ejército mexicano es un ejército que no interviene en las guerras? O al menos que tiene prohibido eso. Pero en caso necesario, le corresponde a los senadores, en casos de conflictos bélicos de carácter internacional, autorizar que nuestro ejército o nuestras tropas mexicanas participen o vayan al extranjero, bien sea a capacitarse o bien sea a entrar directamente a un conflicto bélico. El ejemplo clásico lo tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, cuando México se vio obligado, presionado a tener que participar
en la guerra de Estados Unidos contra Alemania, contra Italia y contra Japón. Y para tal efecto se autorizó que el famoso Escuadrón 201 participara y fuera por tanto a combatir en Europa en contra de los alemanes. Hasta el momento no hay ese problema. Hay que recordar que en la guerra del Pérsico en los años 90-94 de George Bush también se pidió el apoyo de tropas mexicanas para que tropas mexicanas formaran la famosa fuerza multinacional para combatir a Irak y acabar con Saddam Hussein, que a la postre se logró. Pero no se permitió que tropas mexicanas participaran en este evento bélico, en donde Estados Unidos presionó para que se participara. En fin, es una facultad propia de los senadores el autorizar la salida de tropas mexicanas o del ejército al extranjero. Solo que el presidente lo haya ordenado y los senadores lo hayan autorizado, entonces se permitirá mientras no estaba prohibido. De igual manera, compañeros, los senadores tienen la facultad para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate que la Suprema Corte es la máxima autoridad dentro de lo que viene siendo el Poder Judicial Federal. Entonces, ¿quién va a nombrar a los ministros? Son los senadores, pero no a su libre criterio, sino que para tal efecto el presidente en turno va a mandar una terna de 3 candidatos, una propuesta de 3 candidatos, para que los senadores en sesión determinen por mayoría quién de los 3 candidatos que propone el presidente sea elegido el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente propone, el presidente nada más dice, esas son mis propuestas. Pero quien autoriza y quien designa quién va a ser el nuevo ministro van a ser los senadores. Como puedes ver, compañeros, se complementa ahí. Acuérdate que el presidente lo designa al pueblo. A los diputados senadores también los designa y los elige el pueblo a través del voto. Los ministros de la Suprema Corte no son elegidos democráticamente a través del voto, sino que se eligen administrativamente a través de los otros 2 poderes, donde es el Poder Ejecutivo el que propone, el que hace la propuesta, el que sugiere, pero es el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores y solo la Cámara de Senadores, quien es el que autoriza, el que designa el nombramiento de esos ministros, compañeros. ¿Sí? Esta facultad de designar a los ministros es propia, exclusiva de la Cámara de Senadores. De igual manera, los diputados no tienen por qué intervenir. Su voto es nulo, su opinión quizás será nada más su opinión, pero nunca tendrá validez para efectos de convalidar o de determinar quién va a ser el nuevo ministro o los 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de lo que viene siendo la nación, compañeros. Pero tenemos algo más. Como tú bien sabes, compañeros, el Congreso de la Unión o Congreso General no trabaja los 365 días del año. Ellos tienen 2 periodos de sesiones al principio del año y al final del año. Tienen, por tanto, un periodo en donde ellos no trabajan o no sesionan, que se oiga tan feo, no sesionan. Cierran completamente sus puertas. Pero se supone que se nombra una guardia, como lo hacemos en todas las empresas. Los que ya hemos trabajado sabemos lo que es esto. La mayoría del personal se va de vacaciones, pero se quedan unas guardias, es decir, unas personas que se quedan al tanto de la empresa para atender, no sé, algún pedido, para atender algún reclamo, para atender algún servicio, para estar al tanto de todo esto. Por eso de la Unión es un poder que no trabaja los 365 días del año. Solo tiene unos meses de sesiones a principios y a finales de año. Durante mitad de año vamos a decir que está sin sesionar, está en vacaciones, pero no es tanto que esté en vacaciones. Se supone que esos meses en que no sesiona o no trabaja el Consejo de la Unión de los Senadores, es que ellos preparan su material, preparan lo que viene siendo sus argumentos para discutir las nuevas leyes y analizar. Hay unos que inclusive se van a Europa, se van a otras partes del mundo para ver cómo allá se regulariza. Por ejemplo, se mantiene lo de la droga.
van a comprobar por sus propios sentidos. Realmente ha servido legalizar la droga en Europa, si ha ayudado o no ha ayudado, cómo se maneja en Europa la pena de muerte, si ha ayudado o no ha ayudado a disminuir los delitos, no se conforman con la opinión o el informe que les dé una embajada, sino que deciden ir hasta allá. Documentan libros, ven revistas, amplían su cultura para que cuando llegan los debates tengan argumentos para poder debatir y estar a favor o en contra de una ley. Se supone que esta es la idea del Congreso de la Unión. Yo, diputado y senador, me dedico a elaborar leyes, me dedico a atender problemas a través de leyes. Entonces, la mejor forma de documentarme es viajar al extranjero, documentarme, entrevistarme con especialistas para ver cómo se manejaría este problema. Ejemplo, lo de la alegación de la droga está pendiente, no se ha legalizado, nada más lo aprobaron los senadores, pero faltan los diputados. Entonces yo, diputado, aprovecho este periodo de no sesiones y me meto y me busco expertos, especialistas, los entrevisto. Se supone que es en teoría, se supone que es lo que debe hacer el diputado. Investigar, indagar, obtener datos, fundamentos, estadísticas para que en su momento pueda debatir con los otros que están en contra de esa disposición. De esta manera, cuando el Congreso decide, cuando por mandato constitucional no está en sesiones, se nombra, por tanto, una comisión permanente. De acuerdo con el artículo 78 constitucional, es el órgano representativo del Poder Legislativo Federal cuando éste se encuentre en receso, es decir, no esté en sesiones para atender los asuntos que se presenten. ¿Sí? Porque hemos vivido en una empresa, hemos trabajado en empresas. En Semana Santa y en Navidad, la mayoría de los trabajadores se van. Pero siempre dejan 2, 3 empleados, dependiendo el tamaño de la empresa, 2, 3 funcionarios, para atender lo que se presente durante ese periodo. De igual manera, el Poder Legislativo, como es un constante cambio, una constante problemática, y constantemente hay problemas, entonces nombran una comisión permanente para que esa comisión esté sesionando mientras el Poder Legislativo se encuentra en receso. La mayoría de diputados y senadores están en receso, insisto, teóricamente se supone estudiando, documentándose, obteniendo información para sus debates. Se nombra esta comisión permanente. Esta comisión permanente se integra por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores, que cada Cámara va a elegir, que la Cámara de Diputados va a escoger a sus 19 diputados y las senadoras a sus 18 senadores. Y de 500 legisladores solamente se quedan estos 30 y tantos, estos 19 y 18, y que van a ser nombrados por sus respectivas cámaras. Esta es la comisión permanente. Sin embargo, el Poder Legislativo tiene todavía otra oficina más, otra dependencia más, que es la Auditoría Superior de la Federación, conocida por su inicial la ASF. Es un órgano constitucional que está dentro de la Cámara de Diputados, pero que tiene cierta autonomía o cierta independencia, que conforme al artículo 79 constitucional, es la que se encarga, su nombre lo dice, de llevar a cabo la fiscalización, es decir, la revisión contable de los recursos asignados a los poderes de la Unión, a las entidades federativas, a los municipios, a las entidades públicas, a las personas físicas o morales, privadas o públicas. En una empresa, compañeros, para que nos entendamos un poco mejor, hay un área que se llama contabilidad, hay un área que se llama tesorería, que es la que maneja los recursos de la empresa, la que maneja y lleva el registro de los ingresos y los egresos, la que por tanto nos informa si la empresa está trabajando en números rojos o en números negros, si la empresa tiene ganancias, tiene utilidades o de plano la empresa tiene pérdidas. Y en base a ese informe, pues los directivos y funcionarios saben que si la empresa anda bien o anda mal. Pero compañeros, puede ser que el contador, sin mal hablar de ellos, o el administrador, estén actuando indebidamente,
inmoralmente o ilegalmente. Y estén haciendo chanchullos, negocios propios, robándose el dinero, llevándose el dinero, la mercancía, sin reportarla como debe de ser. Entonces en las empresas hay otra área que se llama auditoría. Entonces contabilidad y tesorería manejan el dinero de la empresa, registran los ingresos y egresos y reportan al director cómo estuvo el día, cómo estuvo el mes, la semana, cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto se pagó, cómo se pagó, cuánto dinero se recibió. De esa manera determinan ellos si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Pero compañeros, pues estamos entre mexicanos, hay que revisar si las cuentas del contador y del tesorero están correctas. Esa es la función del auditor. El auditor es el que va a revisar las cuentas del contador y checar si están bien o están mal. De todo, si están mal, pues inmediatamente informar. Sabe que hay un desfalco de tantos miles de millones de pesos. Hay un gasto que no está comprobado. Dicen que se pagó 20 millones de pesos, pero no hay factura, no hay pedido, no hay material que avale esos 20 millones de pesos. Entonces, como puedes ver, esa es la auditoría en una empresa. Como el presidente, los diputados manejan dinero del Estado, o sea, del pueblo, y son miles y millones de pesos, entonces tú bien sabes que por eso hay tanta corrupción, tantos gobernadores llevan miles, millones de pesos, desvían el dinero y compran ranchos, compran cosas personales. Entonces se supone que para evitar eso, hay una auditoría superior de la Federación. Esta auditoría pertenece a la Cámara de Diputados. Y aunque pertenece a la Cámara de Diputados, es una autoridad con autonomía, con independencia, que se encarga de revisar las cuentas que tienen las autoridades que recibieron dinero del pueblo. A ver, a ti Hacienda, a ti Educación Pública, se te dieron tantos miles o millones de pesos. Ríndeme cuentas. ¿En qué te has gastado estos miles millones de pesos? A ver, gobernador de Aguascalientes, tú recibiste tantos miles o millones de pesos de la Federación. ¿En qué los gastaste? No, pues que gasté tanto en esto, muy bien, ahora dame los comprobantes. Gastó 100 millones de pesos porque dice aquí que compró 10 ambulancias. Estoy ejemplificando. Al hacer la revisión, resulta que nada más hay 5 ambulancias. ¿Dónde están las otras 5 ambulancias de las 10? Entonces ahí detectan ellos que ahí hubo un desfalco, hubo una corrupción, un acto de corrupción. Y usted que contrató a un despacho de contadores, un despacho de arquitectos para hacer el plano de un edificio, el nuevo Palacio Municipal. Y dice usted que ese despacho le cobró 40 millones de pesos por hacer ese plano, ese proyecto. Pero no hay factura, no hay recibo de honorarios que ampare esos 40 millones de pesos. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está esa factura que acredite que usted pagó ese dinero al arquitecto fulano de tal? Entonces, esto es justamente la Auditoría Superior de la Federación. Supone que esta autoridad es independiente, es autónoma, pues también revisa el dinero que tienen a su cargo los diputados, los senadores, el Poder Judicial, el INE. A ver, INE, a ti el gobierno federal te dio tantos miles de millones de pesos. Hazme cuentas y dime en dónde gastas esos miles de millones de pesos. Tienes que entregar facturas, contratos, recibos, notas, ticket, como se dice, lo que sea. Si está comprobado y acreditado, adelante, pero si no, entonces ahí sale a relucir. ¿Sabes qué? Te dieron tantos, tienes un faltante de tantos miles de pesos, millones. ¿Dónde quedó ese faltante? Si no aparece, entonces te lo robaste. Entonces ahí se detecta al corrupto, pero pues estamos en autoridades que entre ellas mismas se corrompen, esas mismas se solapan. Y sí te puedo decir que constantemente la auditoría hace ver que Peña Nieto, que Felipe Calderón, que Carlos Salinas han tenido esto, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí, no pasa de hasta ahí, que nada más se informa. Los que nos enteramos nos enojamos, nos encabritamos, mentamos la mamá, pero hasta ahí. Entonces, como puedes ver, es una autoridad que aparentemente tiene una función importante, pero como puedes ver, la entrante en la práctica se queda muy por abajo de lo que son sus funciones. Pues jóvenes, estamos viendo lo que es el gobierno dentro del Estado, estamos viendo sus funciones, estamos entendiendo este mundo.
que con el tiempo vas a ampliar cuando vas derecho constitucional y otras materias más. Si ya estuviste Zoom, bueno, pues ya nos vimos, si no, pues nos vemos al rato en Zoom, las tareas ya están dadas, jóvenes, nos vemos entonces, dentro de 8 días nos vemos al ratito en Zoom, según sean las condiciones en que nos hayan programado. Nos vemos, compañeros.